En esta oportunidad vamos a mostrar la simulación con el JFLAP del diseño de un autómata de pila a partir de una gramática independiente del contexto. El JFLAP nos va a permitir, a partir de cualquier gramática, sin importar el formato que tenga, encontrar el modelo autómata de pila con dos criterios similares a los que nosotros hemos desarrollado en las clases de teoría. Vamos a ver un primer ejemplo con la gramática en el formato normal de Greibach, la gramática que genera secuencias de A seguidas de B de igual longitud, incluida la palabra vacía. En este caso, la gramática no solo está en el formato normal de Greibach, sino que también se ha factorizado por izquierda para eliminar prefijos comunes. Eso nos va a llevar a un modelo que va a tener como característica la mayor cantidad de reglas deterministas. Digo la mayor cantidad porque en este caso, como vamos a ver, el hecho de que la gramática genere la palabra vacía va a tener como efecto que en ese caso de las reglas sobre el axioma tengamos un no determinismo. Pero vamos a ver cómo se puede solucionar ese detalle. Pero todo el resto de las reglas, al no tener prefijos comunes, nos van a llevar a transiciones en el modelo deterministas. Bien, procedamos a hacer la conversión de la gramática al autómata de pila. El JFLAP tiene los dos criterios de análisis, descendente y ascendente. El descendente lo referencia con las siglas LL. La primera L se refiere al recorrido de la secuencia desde la izquierda, la L del left. Y la segunda L, también del left, se refiere a las derivaciones más a la izquierda, que es el criterio que se utiliza cuando se recorre el árbol total en forma descendente para hacer el análisis. En este caso, el JFLAP construye en forma automática, por defecto, un modelo base que, si nosotros lo acomodamos un poquito, vamos a poder observar que está suponiendo como criterio de aceptación estado final. Por otro lado, en general, el JFLAP asume como símbolo inicial de la pila Z mayúscula. Como el mecanismo requiere que el axioma esté en el fondo de la pila inicialmente, lo primero que hace es sacar el símbolo inicial y colocar arriba el axioma de la gramática. Esto se podría simplificar si nosotros asumimos que el axioma de la gramática es el símbolo inicial, como hemos visto en la clase de teoría que hemos desarrollado con el caso de Greibach. Bien, por último, esta transición me va a llevar al estado final una vez que se extraiga el símbolo inicial de la pila. Eso quiere decir que implícitamente el criterio que se está utilizando es el de pila vacía, a pesar de que explícitamente se represente el estado final de aceptación. Por otro lado, por defecto, para cada terminal agrega una transición
que tiene como objetivo leer el terminal, sacarlo de la pila y no cargar nada. O sea, mientras leo el terminal, compruebo que se encuentra en la pila y lo extraigo de la pila. Para cada una de las reglas va a agregar una transición con el criterio descendente. Podríamos ir haciendo una por una, ¿sí? Creando con este botón la que seleccionemos, pero yo por una cuestión de tiempo voy a hacer clic en Show All y me muestra todas las transiciones. Podemos observar que el criterio con el que plantea las transiciones, el JFLAP, es en todos los casos sin leer un símbolo de entrada, porque para eso agrega estas dos transiciones. Y lo que sí hace, como ya hemos visto, con el criterio descendente, es sacar de la pila el símbolo de la parte izquierda de la regla y hacer una carga de toda la secuencia de la parte derecha. Como podemos ver, por ejemplo, en este caso, C deriva a ACB, saca C y carga a CB. De tal manera que, como podemos ver, en el caso de las reglas que tienen el terminal adelante, que son todas porque está en la forma de Greibach, podríamos simplificar esta regla con las reglas esta que empieza con A, la lectura de A, podríamos unificarlas con estas reglas que tienen como prefijo A. Eso es lo que nosotros hemos hecho en el desarrollo de la teoría, resultando un modelo mucho más simple. Pero es totalmente equivalente, como podemos observar. ¿Sí? A medida que se va cargando en la pila esta parte derecha, después podemos, cuando se lea, sacar A, y el efecto sería el mismo que leer A y meter en la pila solamente la secuencia de no terminales. Vamos a proceder a exportar el modelo para realizar una serie de mejoras, aprovechando que estamos utilizando el formato de Greibach, y en todas las transiciones que provienen de reglas que comienzan con un terminal, o sea, estas reglas que se transformaron en transiciones, excepto esta, que después vamos a ver cómo podríamos solucionar. Y vamos a simplificar haciendo la lectura, la extracción de B, simultáneamente con la transición que saca el no terminal y pone B en la pila. Por ejemplo, en este caso, quedaría, leemos B, sacamos B y no cargamos nada. De tal manera que después ya no nos va a hacer falta esta transición. Lo mismo hacemos con esta otra. Leemos B, sacamos C y no cargamos nada. Y ahora podemos proceder a eliminar esta transición. El autómata queda exactamente equivalente y con menos transiciones. Vamos a hacer lo mismo con las que empiezan con A, de tal manera que leemos A,
Sacamos S y vamos a cargar en la pila únicamente C. Leemos A, sacamos C y cargamos únicamente en la pila CB. Y ahora podemos eliminar esa transición, con lo cual la gramática queda mucho más simple. Otra mejora que podemos introducir es cambiar el axioma por el símbolo inicial de la pila que utiliza el JFLAP, o sea Z, con lo cual podríamos eliminar esta transición, ¿sí? Porque ya no haría falta ponerlo a S inicialmente en el tope de la pila, porque asumiríamos que es el símbolo inicial de la pila. Por lo tanto, vamos a proceder a modificar las dos reglas que tienen S, perdón, las dos transiciones que tienen S, lo cambiamos por Z, y podemos eliminar esta transición y ese estado. ¿Sí? Ahora el estado inicial pasa a ser este. Muy bien, ahí quedó más simple el modelo. El símbolo Z sería el símbolo inicial, que ya se asume que está en la pila, como lo hace el JFLAP. Por último, también podríamos mejorar teniendo como criterio de aceptación pila vacía. De tal manera que si nosotros adoptamos ese criterio, ya no nos hace falta este estado, ¿sí? Y esta transición, obviamente, se puede eliminar. De tal manera que ahora el modelo queda de la forma mínima, ¿sí? Con la menor cantidad de estados y la menor cantidad de transiciones. Si procedemos a probarlo, ¿sí? Una secuencia de A seguida de B de igual longitud. Recordemos que el criterio ahora es por pila vacía y efectivamente la reconoce y nos muestra la traza, el paso a paso, las configuraciones, hasta llegar a la lectura total con la pila vacía, que es el criterio de aceptación. ¿Sí? Bien. El único inconveniente que podríamos ver es esta transición sin leer y sacando Z, que es, junto con esta, leer a sacar Z, una situación no determinista. Si nosotros hacemos el test, va a marcar el estado como no determinista. Debido a que cuando inicialmente considero esta transición, o esta, podría ser cualquiera de las dos que se elija. Bueno, en este caso, la solución que se suele adoptar es la del criterio de preanálisis. ¿Qué es el preanálisis? En la implementación del modelo, cuando se presenta una situación de no determinismo,
se puede adelantar la lectura al siguiente símbolo de la secuencia y en función del siguiente símbolo tomar la decisión de cuál transición realizar. En este caso, como tiene solución determinista el lenguaje, va a ser posible. Entonces, en la implementación, cuando nosotros inicialmente tengamos estas dos opciones, nos vamos a adelantar a leer el siguiente símbolo, pero sin consumirlo, es decir, ver el siguiente símbolo. Eso es lo que se llama preanálisis. Y si el siguiente símbolo es el final de cadena, entonces optamos por esta transición que nos va a conducir a la aceptación de la palabra vacía. Y si el siguiente símbolo es una letra A, vamos a elegir esta transición. Así que esa sería la forma de resolver en la implementación esta única situación de no determinismo de este ejemplo. Dado que al haber hecho la factorización, se pudo resolver todas las otras situaciones de no determinismo que trae como consecuencia los prefijos comunes. ¿Sí? A continuación vamos a ver un segundo ejemplo partiendo de una gramática en el formato normal de Chomsky. Se trata del mismo ejemplo, del mismo lenguaje que vimos recién, a la n a la n con n mayor o igual que 0. En este caso ya tenemos la gramática en el formato normal de Chomsky y vamos a proceder a convertir la gramática, pero en este caso utilizando el criterio ascendente con derivaciones más a la derecha, que el JFLAP lo identifica con LR. ¿Sí? La primera L se refiere a que se recorre desde la izquierda la secuencia y la R se refiere a las derivaciones más a la derecha que se utiliza en el análisis ascendente. Por defecto, ya plantea un modelo base que no depende de las reglas, como vemos acá. Tenemos un estado donde se van a realizar la mayoría de las transiciones, que va a transicionar para aproximarse a la aceptación por estado final, sacando el axioma de la pila. Es lo último que hacemos cuando vamos ascendiendo. Recordemos, esto ya lo vimos en teoría, que al ir ascendiendo en el árbol total,
En este caso se hacen dos operaciones, la de sustitución y la de reducción. Y se va subiendo en el árbol. Y lo último que hacemos es sacar el axioma que sería la raíz de la pila. Como último paso, se va a sacar el símbolo inicial de la pila. Acá podríamos también poner en forma explícita, si lo deseamos, el símbolo de final de cadena. Pero bueno, volviendo a estas transiciones, que por defecto el JFlap toma para cada terminal una transición leyendo, no sacando y poniendo el símbolo en la pila. Vamos a ver que debido a las características que tiene la forma estándar de Chomsky, vamos a poder hacer una simplificación de estas transiciones. Bien, procedemos, ya sea una por una o haciendo clic en Show All, a construir todas las transiciones que se corresponden con las reglas. Ahí tenemos, para cada regla se ha agregado una transición. Sin leer, se saca de la pila la parte derecha de la regla y se pone en la pila el símbolo que está en la izquierda de la regla. Y fíjense, por ejemplo, en este caso, que corresponde a esta regla, ¿sí?, cómo se ha dado vuelta la secuencia, que es AD, se pone DA en el POP, porque estamos trabajando con derivación más a la derecha, y el símbolo que se tiene que sacar primero es el que está más a la derecha en la regla. Por eso se da vuelta la secuencia. Bien, así para todas las demás reglas. Estas reglas que tienen un solo terminal van a llevar a transiciones donde se saca ese terminal de la pila y se pone el no terminal de la izquierda. Conjuntamente con esta regla, vamos a ver que se puede simplificar, dada la característica de la forma de Chomsky, donde únicamente tenemos reglas con terminales en estos casos. ¿Sí? No tenemos terminales en ninguna otra regla. Eso hace factible que se pueda simplificar las transiciones, unificando estas transiciones con estas. Bien, entonces vamos a exportar el modelo para hacer esas mejoras. Empecemos en las reglas, en las transiciones que sacan B y que sacan A, o sea, los terminales, ¿sí? Vamos a modificar de tal manera que, vamos a correr un poquito esto, bien, de tal manera que vamos a leer el símbolo B y directamente, sin sacar nada, vamos a proceder a cargar en la pila el no terminal B. Con lo cual esta transición ya no es necesaria.
lo mismo hacemos con esta otra, de tal manera que leemos A, ya no hace falta sacarlo, y directamente ponemos, hacemos el push del no terminal A. Bien. Podemos proceder a eliminar estas dos reglas, transiciones, perdón. Entonces queda de esa manera más simple el modelo. ¿Sí? Bien, este modelo, si nosotros hacemos el test, es un modelo no determinista. En este nodo vemos claramente que hay transiciones que tienen no lectura, y esas son netamente no deterministas, porque en el caso de tener la misma secuencia de extracción de la pila, tendríamos dos alternativas sin leer. ¿Sí? Bien. Acá también, DA y DA. Sin leer tenemos la posibilidad de sacar DA, entonces es no determinista. Lo mismo que esta transición, que sin sacar y sin leer puedo introducir S en la pila. También es una transición netamente no determinista. Y la solución también en este caso, porque sabemos que este lenguaje tiene solución determinista, la solución también va a venir por el criterio de preanálisis, adelantándome en la implementación, adelantándome a leer el siguiente símbolo, y según el símbolo que sea puedo tomar la decisión. Bien, otro detalle que podríamos considerar es el final de cadena, que podríamos agregarle acá en esta transición. ¿Sí? Podríamos hacerlo en forma explícita. Bien, vamos a proceder a hacer esa última modificación. Vamos a poner este símbolo que venimos usando, el carácter ASCII 127, para representar el final de cadena. Entonces ahí tendríamos el modelo con criterio ascendente, derivación más a la derecha, ¿sí? Con el símbolo inicial, que en este caso es Z. O sea, no es el axioma el símbolo inicial de la pila, y con criterio de aceptación por estado final. A continuación vamos a hacer una prueba con la opción Fast Run. Recordemos que estamos utilizando el símbolo de final de cadena, así que tenemos que agregarle al final, que sería el carácter ASCII 127. Bien, damos OK, es por estado final, así que le damos también acá OK. Y fíjense el detalle de la cantidad de configuraciones, o sea, de transiciones que está haciendo
Dado que este es un modelo no determinista, bastante complicado porque hay muchos caminos de rechazo, por decirlo de alguna manera. Pero sabemos que tiene que aceptar. Entonces acá el software me pregunta, porque podría ser que entre en un bucle infinito uno de estos modelos y uno tomará la decisión de cortar el proceso. Yo le voy a poner que sí, porque ya sé que sí va a dar, que sí va a funcionar, pero veamos, fíjense, sigue con 1233 configuraciones. Y ahí recién, no dice con cuántas, pero lo resolvió. Encontró un camino de aceptación. Y ahí podemos ver la secuencia de configuración, es decir, el camino que encontró paso a paso hasta llegar a el estado final. Bien, con esto estaríamos terminando esta serie de ejemplos de simulación con el JFlap, con el diseño de autómatas de pila a partir de las gramáticas. A continuación vamos a ver un ejemplo de obtención de la gramática independiente del contexto a partir de un autómata de pila. Con lo cual cerramos una serie de mecanismos que nos demuestran que tanto los lenguajes independientes del contexto como las gramáticas independientes del contexto y los autómatas de pila son tres conceptos equivalentes. Vamos a ver un caso sencillo de un autómata de pila que acepta el lenguaje A a la N, B a la N, con N mayor o igual que 1. El JFlap tiene como requisito para poder hacer la conversión del autómata a gramática, que el autómata tenga estado final, que tenga un solo estado final, que se llegue a ese estado final sacando el símbolo inicial de la pila, que como sabemos es Z mayúscula, o sea, que implícitamente también está exigiendo la condición de pila vacía. Y además, el pop debe ser de un símbolo de la pila y el push tiene que ser de 2 o de 0, o sea, vacío. Por lo tanto, vemos que el modelo de partida es más coherente con la forma normal de Chomsky. Es decir, que se aproxima al criterio de un autómata diseñado con la forma estándar de Chomsky. Bien, en este caso el modelo está cumpliendo esos requisitos. Entonces vamos a ir a la opción de conversión, convertir a gramática. Nos aparecen estas dos columnas donde se van a ir generando las reglas a partir de las distintas transiciones. Tenemos la posibilidad de ir haciéndolo paso por paso o ver todas las transiciones juntas, qué reglas generan, ¿sí?
Es muy similar al proceso que hemos visto en el material de teoría, nada más que, como vamos a ver, el axioma se determina en función de la terna que contiene el estado inicial, el símbolo inicial de la pila y el estado final. Comencemos viendo paso por paso cómo genera a partir de las transiciones las reglas de producción. Bueno, en este caso, como la regla de producción que tenemos acá, que sería esta transición, lee A, saca A de la pila e introduce 2A, mientras pasa de Q0 al propio Q0. Entonces, las reglas se forman a partir de la terna que tiene como primer estado el estado de partida, que sería Q0, el símbolo que se saca, que sería A, y por otro lado, en la parte derecha, el símbolo que se lee en primer lugar, y después la primer terna tiene en primer lugar el símbolo al que se llega. Lo que ocurre es que en este caso es Q0 también. Bien. La otra terna se constituye tomando todas las combinaciones de los distintos estados. En este caso son 3. Por lo tanto, vamos a tener 3 posibilidades para cada uno de las reglas. Eso va a generar 9 reglas de producción. ¿Sí? Porque vamos a tener las ternas formadas tomando el primer estado, que sería Q0, y acá todas las posibilidades, Q0 con Q0, Q0 con Q0, Q1 con Q0 y Q2 con Q0. Lo mismo después con Q1, son 3, y con Q2 otras 3. De tal manera que se generan las 9 reglas posibles. Muchas de estas después en el análisis posterior van a ser innecesarias y se van a eliminar. De la misma manera se puede seguir construyendo. En este caso también la regla tiene 2 no terminales en el push, por lo tanto va a generar también 9 reglas. Por último, si hacemos clic en Show All, vamos a ver todas las reglas que genera y vemos que en el caso de estas transiciones que tienen vacío el push, ¿sí?, lo que tenemos en la parte derecha es simplemente el símbolo que se lee, sin ningún no terminal. Y lo que tenemos en la terna es el estado de origen y el estado destino, más el símbolo que se saca.
Por ejemplo, esta transición va de Q0 a Q1, saca A, sería esta terna, y lee B. Y no carga nada en la pila. Lo mismo esta otra, va de Q1 a Q1, sacando A, leyendo B, sería esta regla. Y por último esta otra, que incluye el símbolo de final de cadena, que posteriormente lo vamos a reemplazar por lambda, porque en realidad no es un símbolo del alfabeto, del lenguaje, sino que es una marca del final de la secuencia. Entonces, eso lo vamos a representar con una regla de borrado. Hacemos clic en Export y todo esto se traduce a una nomenclatura más adecuada y también, como primer paso, se elimina todas las reglas innecesarias. Como verán, un alto porcentaje de reglas son innecesarias, pero el algoritmo es muy simple y esa es la ventaja. Se exporta ya con otra terminología más adecuada, de tal manera que acá tenemos la gramática que genera el lenguaje A a la N, B a la N con N mayor o igual que 1. Podemos hacer unos pequeños ajustes, como por ejemplo acá, cambiar por la palabra vacía y quedaría prácticamente ya en el formato de Greybach. Salvo que faltaría eliminar esta regla de borrado. Lo podemos hacer con el paso de transformación, ¿sí? De la gramática, la limpieza, ¿sí? Ahí se ha eliminado la regla de borrado y por lo tanto, como era la única regla sobre P, P deja de ser útil, ¿sí? Y esta regla se tiene que terminar eliminando, ¿sí? Si nosotros hacemos todo el proceso completo de limpieza, acá la transformación me va a llevar a Chomsky, pero no es esa la intención, era simplemente limpiarla, por lo tanto ahí paramos, ¿sí? Y podemos ya disponer de esta gramática en el formato de Greybach. Y si quisiéramos llevarla a Chomsky, bueno, podemos continuar con la transformación.